Hola, buenos días. Solamente probando el sonido. Perfecto.
Buenos días a todos. Vamos a dar unos 5 minutitos más para dar oportunidad a los que faltan de conectarse y arrancamos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La siguiente sesión es una sesión de presentación y demo de Contalink. Contalink es una plataforma de automatización contable. Y bueno, en la siguiente sesión preparada para... Déjenme poner por aquí el timer. Está preparada para 1 hora. La audiencia principal son contadores, ya sea despachos contables o contadores dentro de una empresa, principalmente pymes, pequeñas, medianas, pero también es muy útil para cualquier emprendedor, empresario que desea llevar un mejor control de sus finanzas y poder explotar la información financiera y contable de una manera mucho más rica. Entonces, voy a compartirles pantalla para compartirles una presentación. Les adelantaba, la sesión está preparada para aproximadamente 1 hora.
y de cualquier manera esta sesión la vamos a dejar grabada para compartírselas a todos los que nos acompañan, ya sea por Facebook o directamente por Zoom. ¿Ok? Primero, brevemente sobre nosotros. Nosotros somos una empresa enfocada en crear soluciones de software empresarial. Llevamos haciendo esto un poco más de 10 años y enfocados a crear ventajas a nuestros clientes a través de soluciones de software. Esta es una descripción muy breve y muy general de nosotros, pero muy cierta, y sobre todo cobra relevante importancia en la actualidad y en los próximos años, porque en la empresa creemos firmemente que nos aproximamos a una época en la cual nos enfrentamos a grados de automatización muy fuerte, y si no nos subimos esta ola, realmente corremos riesgo de ser una empresa muy poco eficaz, muy poco eficiente, y pues dejar de ser competitivos. Entonces, dentro de la empresa tenemos varias soluciones. Hoy vamos a hablar específicamente de Contalink, simplemente una breve panorama de nosotros. Tenemos clientes dentro de los 3 segmentos, y podríamos clasificarlos en los 3 segmentos de empresas mayores, digamos, las top 1000 empresas más grandes de México. Tenemos más de 10 empresas dentro de este segmento. En el segmento mediano tenemos un gran número de empresas, entre 50 y 100 empresas, y un número mucho mayor. Este número ya está un poco actualizado, pero tenemos más de 3000 clientes pequeños o medianos pequeños, atacándolos con distintas soluciones. Entonces, hoy vamos a hablar de Contalink. ¿Qué es Contalink? Contalink es una plataforma web de automatización contable en la cual nos enfocamos a 2 principales cosas. Lo primero, proveer una plataforma que eficientice, es decir, nos ayude a ser mucho más rápido y automatizar gran parte de los procesos de generación de contabilidad dentro de una empresa o un despacho que genera la contabilidad de muchas empresas, por supuesto. Y por el otro lado, proveer una herramienta de análisis financiero y contable que provee información a los interesados, al dueño, a los gerentes, a los directores de la empresa, para poder tomar mejores tomas de decisiones. Y este es un punto muy importante porque generalmente estamos acostumbrados otra vez, ya sea como despachos con nuestros clientes o nosotros como clientes finales, a utilizar la contabilidad como un simple requisito fiscal, simplemente para estar bien con Hacienda, pero no nos enfocamos en realmente aprovechar toda esa información que es muy rica en poder tomar decisiones financieras, y terminamos trabajando con Exceles o otras fuentes de información que no necesariamente nos van a dar la foto completa de la información dentro de la empresa, y además nos van a hacer trabajar doblemente. Entonces, rápidamente, algunos de los principales beneficios: es un sistema simple. Este es un valor muy fuerte que tenemos dentro de la empresa. Realmente estamos creando un sistema que sea muy simple. Déjenme quitar nada más una cámara, un segundo, para enfocarnos directamente en la presentación. Ok, listo. Entonces les comentaba, estamos enfocados en crear una solución que sea muy simple de usar. Ajeno a sistemas que tal vez estemos acostumbrados, sin mencionar marcas, pero que son difíciles simplemente el verlos, pues no se nos antoja nada utilizar el sistema. Contalink es muy distinto en ese sentido. Segundo, reducir hasta 90% la carga operativa. Es decir, mucho históricamente el trabajo operativo del contador es registrar, capturar información, y en Contalink nos enfocamos, aprovechamos todo este cambio que ha habido en los recientes años de la factura, contabilidad electrónica, para tomar esa información y no tener que capturar, y por lo contrario, automatizar lo más posible. Tercero, incrementar el valor de la oferta de los servicios, y este es un punto directo para los contadores y despachos, en el que no solamente le entreguemos a nuestros clientes los estados financieros y les digamos están bien con Hacienda y cumplir con las obligaciones, sino que además les entreguemos mucha información de una manera muy rica a través de una plataforma tecnológica. Es decir, que mis clientes puedan entrar, consumir esa información, ver tableros, ver reportes y ver toda esa información de una manera mucho más atractiva, que no solamente les sirva para lo primero que acabamos de decir, que claro es lo más importante, pero les sirva también para tomar decisiones de negocio y no simplemente para los temas fiscales de Hacienda. Y por último, es dentro de estos puntos que quisimos rescatar, porque claro, tenemos muchos, es su software como servicio, es decir, un software en la nube. Nos olvidamos de tener que estar actualizando el software y todas las ventajas que ya conocemos de lo que nos da un sistema en la nube, donde podemos utilizarlo y accesarlo desde cualquier dispositivo. El sistema está en constante evolución, nos tenemos que despreocupar de respaldos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿en qué consiste el flujo de trabajo en Contalink?
Ahora lo vamos a explicar en cómo, ahora que pasemos a la demo, pero básicamente lo simplificamos en lo siguiente. Hay un proceso que realmente no requiere nuestra intervención, que el sistema se alimenta de los XMLs que ya existen en Hacienda, y a partir de ahí vienen 3 pasos que al final tenemos que cumplir, que es el etiquetado o etiquetado, así lo llamamos en Contalink, que es la clasificación de nuestros ingresos, egresos y recibos de nómina. Después pasamos a un proceso de conciliación, ya sea a fin de mes o si lo hacemos periódicamente, semana a semana. Y por último, corremos el proceso de contabilidad automática. Realmente tratamos de simplificar muchísimo el proceso de generación de la contabilidad y, por supuesto, después pasamos a consumir los reportes, que en este punto otra vez creemos que lo hacemos de una forma mucho más atractiva. Antes de entrar a la demo, permíteme, me gustaría hablar un poco sobre el futuro que vemos dentro de Contalink del rol del contador. Creemos que en este momento nos encontramos en un momento de disrupción fuerte para los contadores, en los cuales se empiezan a automatizar muchos de los procesos que generan un contador. Sin embargo, por supuesto, no quiere decir que el rol de contador desaparece, todo lo contrario, pero tiene que tomar más relevancia actividades que den mayor valor al cliente final y quitarle menos tiempo a aquellas actividades que no generan valor, como es la captura de información, y enfocarnos más al análisis de información. Pero de este tema vamos a hablar a profundidad después de que veamos la demo. Vamos a entrar a profundidad y vamos a hablar inclusive de algunos artículos. Todo esto dentro de este tiempo que tenemos planeado de 1 hora. Okay, entonces vamos directamente a la demo sin más. Entonces voy a entrar aquí en mi navegador. Estoy en el navegador Chrome, simplemente maximicé la ventana para poder tener acceso a toda la ventana. Y aquí voy a entrar con mis credenciales. Okay. En este caso tengo credenciales con un rol de administrador de un despacho. Y lo primero que veo es todas las listas de empresas que tengo dentro, en este caso, de mi despacho para trabajar la contabilidad. Entonces, si fuera yo, sé que nos acompañan algunas personas que no son necesariamente contadores o que trabajan en un despacho, pues aquí verían simplemente su empresa o el grupo de empresas que tengan dentro de su organización. Entonces, sin más, en este caso voy a entrar a la empresa Tegic y al entrar me lleva directamente al apartado de ventas. Pero antes de entrar directamente a esto, voy a familiarizarlos un poquito con la navegación del sistema. Del lado izquierdo tenemos el acceso al menú de la aplicación, donde vemos empresas, que es el menú que justo veíamos. Después tenemos el tablero control, ya hablaremos de él, donde tenemos ciertos indicadores y gráficos que podemos consultar información de la empresa. Después tenemos los datos maestros, clientes, proveedores, productos. El apartado de ventas, que es precisamente donde estamos ahora, toda nuestra facturación, egresos, todos nuestros gastos, compras, ya sea inventario o activos. Nómina, donde vamos a tener toda la información de nuestros empleados registrados en nómina. Tesorería, aquí es donde vamos a ver la información de bancos, donde vamos a conciliar la información con los bancos. Después tenemos contabilidad y en contabilidad tenemos pues, todos los reportes necesarios y herramientas necesarias para la contabilidad que entraremos a fondo un poquito más adelante. Y por último tenemos el menú de auditoría, que auditoría cada vez cobra más relevancia, por mencionar un tema muy importante, de la detección de EFOS, que son todas estas empresas que Hacienda las detecta como vendedoras de facturas, hay que decirlo como es. Y un sistema como Contalink nos permite a detectar si nosotros tenemos algún proveedor que ha sido detectado bajo este esquema y entonces poder actuar acorde o simplemente estar enterados. Ese es un ejemplo del tipo de reportes que tenemos dentro de auditoría. Ok, entonces voy a tratar de explicar el sistema desde un punto de vista del proceso que acabo de escribir. Es decir, hablamos de un proceso de 3 pasos, donde un paso previo está la carga de XML. Entonces vamos a empezar por ahí. La carga de XML. Entonces, Contalink es un sistema que trabaja en base a la información que ya tenemos previamente generada, bajo la lógica de no trabajar doble. Entonces, hay distintas maneras de alimentar el sistema con las facturas. Básicamente, las 2 más importantes son, una, o ya tengo mis XMLs porque los descargué o porque ya los tengo en mi computadora. Esta sería la forma más lenta, que en realidad es bastante rápida, pero digamos que es la forma más lenta de las 2 que estoy comparando. Y la segunda es conectar mi sistema directamente
a Hacienda. Contalink tiene esta funcionalidad donde yo conecto mi cuenta con mi cuenta de Hacienda y entonces diariamente Contalink va a estar descargando toda esta facturación sin necesidad de yo siquiera estar entrando, lo cual me da todavía una ventaja mucho mayor. Para fines de la demostración voy a subir algunos manualmente, que fue la primera opción que comenté. Entonces yo aquí tengo algunos, voy a abrir mi sistema de archivos y aquí en mi escritorio tengo algunos documentos y entonces simplemente los voy a seleccionar y los voy a arrastrar. Entonces aquí está, el sistema, como pueden ver, ya los está cargando y aquí el sistema primero los clasifica. Yo puedo subir XMLs de cualquier empresa, me los va a llevar a la empresa que son. Si son de egresos o nómina, me los va a clasificar de la misma manera. ¿Ok? Aquí estoy subiendo pocos, yo puedo subir en cantidades de hasta 1000 XMLs en un tanto y otra vez siempre va a estar la opción de poder cargar los XMLs directamente desde el SAP y de esa manera prácticamente nos despreocupamos de este paso previo que tenemos que hacer. Entonces, ahora voy a regresar a esta filmina para ir de la mano del proceso que acabo de escribir. Entonces, después de esto voy a ir al clasificado de la información. Pero antes, déjenme hablarles de algunas funcionalidades que hasta aquí el sistema por sí solo ya nos podría servir. Primero, si voy al apartado de facturas de venta, voy a ver todas mis facturas precisamente de venta, o si voy a egresos, voy a ver las de egresos, y yo puedo filtrar ya sea, por ejemplo, del mes, en este caso estoy filtrando las facturas de mayo, puedo filtrar por moneda, por tipo, si están pagadas o no, ya que entramos a tesorería lo verán más gráficamente, si están contabilizadas, etcétera. Entonces, desde aquí ya me sirve como un repositorio de información muy útil. Por ejemplo, si yo estoy buscando las facturas que le he hecho, en este caso al cliente Gantt, entonces ya aquí puedo ver las dos facturas que le he hecho a mi cliente. Rápidamente, yo puedo ver el monto, los impuestos, el total, y alguna semaforización que me ayuda a ver la moneda, si está contabilizado o no esta factura, si está vigente, es decir, el sistema está monitoreando en Hacienda si está vigente, porque hoy por hoy, aunque ya hay un proceso de cambio, un proveedor, en este caso estamos hablando de ventas, podría ser alguien interno de la empresa, pero en el caso de egresos, un proveedor podría cancelar la factura, perder deducibilidad y yo no darme cuenta, ¿no? Y por último, cuando entremos a conciliación, desde aquí podemos ver también si ya está conciliada, si ya está pagada esta factura para términos de registro o no. Entonces, así yo puedo filtrar por un mes, puedo filtrar por todo el año, ver todas las facturas del año, por ejemplo, que he hecho para este cliente o para en general. Entonces, aquí se van a cargar todas mis facturas que yo tengo en el año. Pero vamos a trabajar con el mes de mayo y abril, es lo que he preparado en la demo. Y vamos a regresar aquí al filtro vamos a regresarlo a abril y lo ponemos aquí en abril. Ok. Entonces, antes de empezar todavía con el proceso contable, si yo doy un clic a la factura, puedo ver pues la representación gráfica de la factura. Yo puedo descargarla, yo puedo ver todo el detalle y pues otra vez sin necesidad todavía de hacer necesariamente nada. Si doy un clic en el cliente de un proveedor, el sistema me va a generar, como lo estamos viendo ahora, un perfil del cliente de una manera automática, es decir, cuál es mi relación con este cliente, cuánto le he vendido, cuál es mi venta promedio, cuál es la participación de este cliente en mis ventas, cuáles son los principales productos que yo le vendo. Es decir, información comercial que me va a servir para yo poder tomar decisiones con este cliente, así como un estado de cuenta de este cliente. Entonces, regresamos al apartado facturas. Y ya a este punto yo podría ir al tablero control, la cual es una herramienta que en lo personal me gusta mucho porque podemos ver cuáles son, cómo es mi comportamiento general de la empresa, todavía ni siquiera sin entrar al proceso de contabilidad. Cuáles son mis ventas totales, cuáles son mis egresos, cuál es mi venta promedio, cómo se está comportando mi venta, mis egresos y mi nómina a través del tiempo, en este caso en el año, estamos viendo 2008. ¿Quiénes son mis principales clientes? ¿Quiénes son mis principales proveedores? ¿Cuál es el porcentaje que tengo con cada uno de ellos? Mi top de ventas, compras. Bancos, para bancos sí tuve que haber trabajado ya algo de información. Inclusive una posición geográfica de dónde están mis clientes y mis proveedores, ya sea por un interés comercial de análisis o porque por ahí a lo mejor tenemos viajes de negocios y nos interesa localizarlos mejormente a nuestros clientes y proveedores. Entonces, les quería mostrar hasta aquí este punto que aún y sin trabajar la contabilidad, el sistema ya nos da mucha información. Pero vamos a entrar al proceso de contabilidad. Vamos a trabajar con el mes de mayo. ¿Okay?
Vamos a trabajar con el mes de mayo. Y entonces las facturas que yo cargué fueron precisamente del mes de mayo. Yo aquí tengo todas mis facturas, no están trabajadas, yo no he hecho nada, simplemente están cargadas. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es, precisamente les comentaba ya, el primer paso, que es la clasificación de mis gastos. Es decir, esto no es nuevo, tengo que decir estas ventas a qué cuenta de ventas van y estos gastos a qué cuentas de gastos van, o ya gastos o compras, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de hacerlo en el sistema. La primera, digamos la más tradicional, yo por aquí tengo mi acordeón de la cuenta en la que la queremos clasificar. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta cuenta. Puedo poner el nombre o el número de la cuenta y simplemente lo escribo y le doy un enter, ¿no? Entonces, yo puedo ir clasificando mis facturas de esta forma. Digamos que es la manera más tradicional. Segundo, yo puedo seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Y decir, quiero etiquetar todas estas, y las quiero etiquetar a esta cuenta. Y entonces ahí ya el sistema me las clasifica. Entonces es un poquito más rápida porque selecciono varias. Yo puedo hacer lo mismo y seleccionar todas mis facturas, todas las que tengo en este caso en mayo, que son 20, y hacer lo mismo, los clasifico a esta cuenta en caso de que todas mis ventas vayan a eso y ya están clasificadas. ¿Ok? Sin embargo, hay una cuarta forma, y esto es lo más interesante del sistema. Voy intencionalmente a quitar las clasificaciones que justo aquí acabo de hacer con ustedes, los voy a eliminar. Entonces yo puedo hacer esto. Otra vez están en blanco y voy a utilizar esta cuarta forma que le llamamos autoetiquetado. Y lo que es esto es un algoritmo inteligente que cada vez vamos creciendo y desarrollando con mayor información que tenemos, que el sistema va, lo digo entre comillas, va aprendiendo. Y entonces lo que le voy a decir aquí es, sistema, oye, tú aplícame la etiqueta utilizando este algoritmo automático. Le doy a aceptar y entonces el sistema me autoclasificó todas mis ventas en base a este algoritmo. Me las puso de color naranja para que yo sepa que esta es una tarea que realmente no hice yo, sino que la hizo el sistema por sí solo. Y si lo quisiera revisar, y básicamente nada más no pudo clasificarme una, seguramente porque no tenía información suficiente, y aquí yo lo clasifico y de esta manera ya terminé de clasificar mis ventas. Se fijan, son a distintas cuentas. Por aquí tenemos la cuenta de infraestructura y por acá deberemos tener, por ejemplo, esta que es de servicios o licencias. ¿Ok? Entonces, esto obviamente se vuelve más relevante y esto me lleva a la parte de egresos. Voy a checar por aquí mi tiempo para ver cómo andamos. Voy a la parte de egresos y aquí se vuelve más relevante porque, claro, generalmente en mis ventas pues, puedo tener una o varias cuentas de venta, pero generalmente son menos. Pero ¿qué pasa con los egresos? Igual en este ejemplo no tengo muchos, pero vamos a seleccionar todos y le digo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a autoclasificar en base al algoritmo automático del sistema y a la información que tiene. Y aquí vemos cómo lo hace en segundos. 27 clasificaciones automáticas y solo 2 facturas yo las tengo que hacer solo. Entonces aquí ya me ahorré muchísimo tiempo. Imaginemos una empresa, un proceso en el cual yo tengo cientos de facturas diariamente, tanto de venta como de egresos. Las horas hombre que nos ahorramos aquí es tremendo, ¿no? Entonces, yo puedo aquí verla, por ejemplo, aquí puedo ver esta factura y pues simplemente aquí voy a seleccionar, pues cualquiera, no quiero entrar en detalle, yo puedo entrar aquí y ver, ok, esto es una asesoría, entonces puedo seleccionar aquí la palabra servicios. Vamos a seleccionar servicios administrativos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya está aquí clasificada. ¿Qué pasa? La siguiente vez que este proveedor me da una factura ya no tendré que clasificarlo porque, claro, el sistema ya aprendió. Y otra vez, este es un algoritmo que cada vez le estamos invirtiendo más, no solamente nosotros, sino que nos apalancamos en proveedores como Amazon y como Google. Y obviamente eso nos da un apalancamiento de tecnología muy bueno y esto está realmente pues avanzando bastante rápido. Entonces, con esto voy a ir a la parte después de nómina, es decir, ya clasifiqué mis ventas, ya clasifiqué mis egresos y ahora voy a la nómina. En la nómina realmente yo no tengo que clasificar nada. Hay una configuración previa que tengo que hacer, no voy a entrar por obvio, pero lo hago una vez, es decir, cuando compro el sistema, cuando entro al sistema, hago esa configuración y después ya no tengo que volver a hacerlo. Ok, entonces ya clasificamos, ya cargamos nuestras facturas, ya las clasificamos. ¿Qué sigue? Falta conciliar, que es este segundo punto que tenemos por acá. Entonces, ¿cómo conciliamos? Entonces, lo
para conciliar lo que tenemos que hacer es descargar una plantilla de nuestro banco. Estamos trabajando para hacer esa conexión directa. Desafortunadamente aquí en México todavía está muy verde el tema de conectarnos directamente al banco. Ya tenemos algunas pruebas piloto, pero hoy por hoy lo que hay que hacer es descargar nuestro estado de cuenta, que el del banco, ponerlo en una plantilla que es muy simple y muy similar a la que van a descargar del banco. Para mostrárselos, déjenme mostrarles la plantilla, que la podemos descargar desde aquí mismo del sistema. Vamos a descargar la plantilla. Básicamente viene la fecha, el folio, la descripción, RFC, el depósito y retiro. No tiene que venir toda la información, por lo menos tiene que venir claro el depósito y por lo menos claro tiene que venir la fecha. Pero entre más información le demos al sistema, más va a tener para poder hacer esta clasificación de una manera, pues otra vez, más automática. En este caso, previamente a la demo, yo ya cargué un estado de cuenta. De hecho, ya tengo algunos conciliados y lo estoy haciendo para mi cuenta Banamex. Déjenme ubicarlos rápidamente en esta pantalla. Del lado izquierdo tengo todos mis ingresos y egresos que tengo dentro de mi cuenta bancaria. ¿Qué cuenta? Porque claro, puedo tener varios. En este caso, Banamex corriente. Claro, hay un paso previo de configuración donde yo doy de alta mis cuentas. Y los ingresos se ven en color azul y los egresos se ven en color rojo. ¿Ok? Aquí yo veo mi saldo inicial del periodo que estoy viendo, en este caso es mayo, mis abonos, mis cargos y mi saldo final. Hay algunas otras opciones para descargar el estado de cuenta, pero por ahora no quiero entrar a ese detalle. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Conciliar, es decir, cada egreso de mi banco, amarrarlo con las facturas correspondientes, o si no tiene factura, pues decirlo. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, en este caso, esta salida de dinero de 6,429 pesos, la selecciono y el sistema automáticamente va y me va a buscar las facturas que coincidan con este monto o con estas características. Es decir, en este caso, ya aquí me encontró que corresponde a un leasing de Volkswagen y tengo dos facturas, una al parecer de enero y otra de mayo, y yo le voy a decir que es de mayo. ¿Y cómo se lo digo? Simplemente la agarro, la arrastro y de esta manera lo concilio. Y me dice que la factura se ha conciliado con éxito. Entonces, yo así lo hago para este siguiente ingreso. Aquí me dice que es un cobro, en este caso, de esta factura. Perdón. Ya me sonó aquí el celular. Entonces, yo aquí lo concilio. Entonces, ya concilié. Y de esa manera yo voy conciliando todas mis facturas. Entonces, esto me lo hace mucho más rápido. Claro, no siempre el sistema va a poder deducir a cuál corresponde. Por ejemplo, en este caso también me coincidió. Y muchos de estos me van a coincidir, pero vamos a decir que, por ejemplo, este egreso, perdón, no tengo, por ejemplo, es un deducible. Entonces, simplemente yo aquí digo que era concepto contable, selecciono la cuenta de no deducibles de administración, puedo poner un comentario, propina en un restaurante, y lo guardamos. Si fijan, a mí me preguntó si lo queríamos incluir en la DIOT o no. En realidad, toda mi conciliación, mi operación, automáticamente el sistema va a generar el reporte de DIOT cuando hay una relación con facturas. Cuando no la hay, en estricta teoría no debería ir a la DIOT, pero hay casos en los que yo por alguna razón quiero que se vaya a la DIOT y lo podría hacer. Entonces, por eso me lo preguntó el sistema. Entonces, mi objetivo aquí, y aquí es donde se concentra la mayor parte del trabajo, es pues conciliar todas mis cuentas del banco, ¿no? Y dejar todos mis bancos conciliados. Definitivamente es el punto donde hay más trabajo. Sin embargo, nos encontramos trabajando en tecnología con las nuevas regulaciones fiscales, que de hecho haremos un webinar enfocado a eso, que se llama complemento de pago, es decir, a partir de septiembre del próximo año, Hacienda nos pide que emitamos comprobantes por los pagos que recibimos. Entonces, esta información le va a servir al sistema para automatizar aún más este proceso. Y volvemos a lo mismo y parte de la plática que vamos a hablar hacia el final de la plática, es decir, bueno, como podemos ver, todo se está enfilando a que el proceso de contabilidad cada vez sea más autónomo y entonces nosotros como contadores o con mayor razón como empresarios enfoquemos el tiempo a donde más nos va a dar valor, que es en el análisis de la información y no lo voy a decir coloquialmente en la talacha de lo que me implicaría un proceso de contabilidad, ¿no? O estrategias fiscales, etcétera, etcétera. Entonces,
Suponiendo que ya concilié esto, en este caso yo aquí tengo estas dos pestañas. En esta pestaña tengo todos los movimientos ya conciliados y del lado izquierdo tengo mis movimientos que queden por conciliar. Por fines de la demo los voy a dejar pendientes. Y entonces pasamos al tercer y último punto, que es del proceso, que es contabilidad automática, que de hecho es un paso, pero es un botonazo, es automático y ahora se los muestro. Con esto vamos a ir al proceso de contabilización masiva. Pues aquí le vamos a decir al sistema, ok, ya clasifiqué, ya concilié, entonces ahora quiero que me contabilices. Y aquí le voy a decir de 1 de mayo al 31 de mayo y le digo contabilice. Y en este momento el sistema empieza a generar todas las pólizas de toda la operación que acabamos de hacer o que acaba de leer el sistema. Y aquí, si se fijan, lleva 56, 58, 60 pólizas. Podría hablar de cientos, si no es que miles de pólizas por minuto las que nos genera el sistema. Aquí creo que muy apenas creo que alcanzamos a completar medio minuto y ya el sistema nos genera aproximadamente 100 pólizas. Nos está diciendo que no puede contabilizar 6. ¿Por qué? Y aquí nos lo dice el sistema. Y nos dice la razón. No puede contabilizar porque es una factura cancelada en Hacienda. Entonces tenemos mecanismos de control que nos ayudan a detectar estas facturas canceladas. Y en otros casos, simplemente no clasifiqué los egresos. Por fines de la demo no terminé de clasificarlos, por lo tanto no puedo terminarlos. ¿Ok? Entonces, con esto, realmente terminamos nuestro proceso. Claro, podemos tener asientos manuales para operaciones ya muy puntuales de la empresa, pero con esto podemos decir que terminamos por lo menos el 90%, si no es que más del grueso de nuestra contabilidad. Y a partir de aquí poder ir a consultar nuestros reportes financieros. Primero, otra vez, podemos ir al tablero de control y ver un panorama general de cómo está la empresa. Sin embargo, esta es información no necesariamente contable, sino que viene directamente de los CFDIs. Y ya pasando al tema contable, pues podemos ir a los estados financieros, vamos al estado de resultados, y aquí puedo ver mi estado de resultados, lo voy a hacer hasta mayo, vamos a hacerlo hasta mayo, y aquí puedo ver claras mis ventas, vamos a decir, si yo quiero indagar en mis ventas, pues veo aquí cuáles son los ingresos, puedo ir navegando, digamos, a profundidad de cómo están compuestos, por ejemplo, estos 456,000 pesos. Si entramos a las ventas que tenemos de infraestructura y queremos ver las ventas de infraestructura en mayo, pues entonces damos un clic, pero antes déjenme terminar de mostrarles este estado de resultados. Nosotros podemos configurar presupuestos y entonces aquí acabo de dar un clic, mostrar presupuesto y entonces decir, ah, caray, en base a los presupuestos que dije, ando bien en estas cuentas, ando mal en estas. Es decir, a lo mejor me estoy pasando de los gastos presupuestados para ciertos gastos. Por ejemplo, aquí podemos ver gastos de oficina. Ah, caray, ando pasado, algo anda mal. Entonces tengo que estar viendo por aquí, igual indagar e ir al detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo doy un clic aquí, digo, vamos a ver qué es lo que anda mal por aquí, me lleva al auxiliar de cuentas y aquí yo puedo ver todas las facturas que están conformando en este caso la cuenta de gastos de oficina. Y, por ejemplo, si yo voy a ver, vamos a decir que me llamó la atención esta factura de 17,000 pesos, vamos a darle un clic y nos lleva exactamente a la factura, que es la representación del XML que el sistema jaló de Hacienda y que se contabilizó. Yo aquí puedo ver la póliza que el sistema autogeneró y también puedo ver cómo se concilia, es decir, cuándo la pagamos. Si yo doy un clic al cuándo se pagó, me va a llevar al módulo de tesorería y con esto más bien les hago un paréntesis para transmitirles que el sistema está hecho de una forma que pueda tener trazabilidad en toda la información financiera de mi empresa. Y otra vez, no volver al caso en el que pues, obtengo mi información financiera de mi contador con un estado de resultados de una manera muy simple, que si quiero indicar información le tengo que marcar al contador, o viendo otra vez este escenario que acabo de escribir lo podemos ver o como cliente, es decir, donde yo quiero más información y quiero poder indagar y ver qué está pasando con mi empresa, o lo puedo ver como contador en la manera de poderle darle esta información a mi cliente y por un lado me va a quitar menos tiempo y le voy a dar un valor agregado muy, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, en la parte de contabilidad, claro, tenemos el estado de resultados, tenemos el balance general. No me daría tiempo para entrar a todos los reportes para fines de la demo.
Aquí está el balance general. Puedo exportarlos a Excel, puedo exportarlos a PDF. Obviamente tengo mi libro diario para hacer pólizas manuales, traspaso entre auxiliares, mis reportes de impuestos. Creo que aquí sí le puedo dar un espacio porque es muy importante, donde el sistema me va a generar automáticamente la DIUT sin necesidad de estar ingresando esa información adicional. ¿Por qué? Porque el sistema la va a obtener directamente de los XMLs que yo estuve conciliando. Y por otro lado, el reporte de impuestos, vamos a correrlo. Por ejemplo, yo puedo ver 1 de mayo, el 31 de mayo, vamos a correr los ingresos, si lo quiero ver para todos los bancos o no. Y aquí me va a ver el detalle de todas las facturas que yo cobré, cuánto cobré y desglosado al mínimo detalle, de tal forma que yo pueda saber cuánto voy a pagar de IVA, cuánto voy a pagar de retenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente es una hoja de trabajo lista para pagar mis impuestos. ¿Ok? Pues muy bien, hasta aquí traté de dar una breve, si no me equivoco, por ahí nos tomamos alrededor de 25 minutos para mostrarles lo principal del sistema. Tiene muchas funcionalidades más, por supuesto es un sistema que soporta anticipos, que podemos generar notas de crédito, que podemos aplicarlos, un sistema multimoneda, en fin, todos los escenarios que nos podemos imaginar dentro de una operación financiera contable, o si no, atreverme a decir todos, el 98, 99% están cubiertos. Ya les adelantaba, el día de hoy tenemos en números burdos más de 3,000 empresas trabajando con el sistema y que nos han hecho recorrer prácticamente todos los escenarios posibles dentro de una contabilidad. Otra vez, el enfoque nuestro como empresa y como plataforma es cada vez eficientizar, automatizar el proceso de generación contable, de tal manera que como empresarios y emprendedores podamos invertir ese tiempo en actividades que realmente provean mucho más valor. Como despacho, contables como contadores, nos enfrentamos, creo, a una etapa de irrupción muy importante en la que va a ser tenemos que adoptar la tecnología y porque si no nos vamos a quedar atrás. Y lo que queremos nosotros como empresa, y aquí lo digo porque es importante decirlo, hay empresas, y no es un secreto, creo que todos por ahí nos hemos topado algunas empresas que empiezan a dar servicios de contabilidad con tecnología, nos los topamos en anuncios en Facebook, sin mencionar precisamente nombres. Y lo que nosotros creemos es, nosotros queremos como empresa de tecnología crear tecnología que empodere a los despachos contables para dar ese tipo de servicio, a los contadores y despachos contables, otra vez, ya sea despachos externos o dentro de una empresa, pero nosotros dedicarnos a lo nuestro, que es crear tecnología para que estos contadores y ustedes como contadores puedan brindar ese tipo de tecnología y entonces en conjunto dar un muy buen servicio de valor agregado que creemos puede ser mucho mejor que alguna de estas empresas que nos topamos de tecnología que están incorporando servicios de contabilidad, pero con un enfoque muy despersonalizado, si cupiera esa palabra, ¿no? Entonces, antes de irnos, adelanto, me quedan por aquí alrededor de 20 minutos. Lo que voy a tratar quisiera hablar un par de minutos sobre la perspectiva de la profesión contable, opinión nuestra, opinión de Contalink. Obviamente es una visión muy personal, pero que hemos trabajado e investigado sobre este tema. Y por último, compartirles también los costos del sistema, por supuesto, para aquellos que estén interesados. Y por último, pues claro, dejarles nuestros datos de contacto para que lo puedan hacer si deciden probar el sistema y dar un siguiente paso. Entonces, ¿qué pasa con el rol del contador? Entonces ya lo estamos viendo. Ya lo podemos ver con lo que está pasando con las declaraciones físicas, por ejemplo, las declaraciones anuales de las personas físicas, donde el proceso ya es muy automatizado. Lo estamos viendo en plataformas como la nuestra, donde nosotros estamos trabajando cada vez más para invertir más y más tecnología en tratar de automatizar estos procesos para dar valor al contador. Pero sin duda todo esto hace que cambie el rol del contador, ya sea titular, medio o auxiliar contable, ¿no? Entonces, y esto que estamos viendo y esto que estoy escribiendo, pues no lo vemos solamente nosotros, sino que hay estudios alrededor del mundo donde se habla de esto. Lo que les estoy mostrando en pantalla es un análisis que hace Bloomberg de la probabilidad
de que en los próximos años, qué profesiones puedan, qué probabilidad tienen de automatizarse ciertas profesiones. Entonces, aquí vemos brevemente, del lado izquierdo, podemos ver las profesiones con menos probabilidad de automatizar y del lado derecho, las profesiones con más probabilidades de automatizar. Hacia arriba, las que son mejor pagadas y hacia abajo, las que son menos pagadas. Y el tamaño del círculo representa qué tantas personas trabajan en ese rol o en esa industria. Entonces, pues nos podemos imaginar las tareas como las menos pagadas, por ejemplo, es un cajero, que cada vez, bueno, pues ya han salido noticias, videos de tiendas, por ejemplo, como Amazon, donde ya no hay cajeros, o ya nos topamos por ahí en Estados Unidos, tiendas de Walmart que ya tienen una sección importante donde no hay cajeros, y por supuesto podemos prever que hacia allá va, lo mismo con cajeros de bancos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? También aquí señalan a los contadores y auditores con un porcentaje bastante alto de automatización. Y aquí lo estoy señalando, donde este estudio señala que tiene una probabilidad de automatización del 94%. Entonces, esto es un dato muy importante y ahorita entramos esto no es para asustarse, no es para alarmar, no estoy diciendo en ningún momento que la necesidad o el rol del contador desaparezca, pero sí estoy diciendo que tiene que cambiar. Si nosotros como despacho, como contador, o como contador de la empresa, o peor aún como empresario, estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo en procesos triviales, en talacha, en cosas que pueden y van a ser automatizadas, entonces creo que sí tenemos que prestar atención y esto es lo que estoy tratando de enfatizar. Entonces, por acá podemos ver, por ejemplo, el bookkeeping, que el concepto podría ser el auxiliar contable, creo que sería el término más adecuado para traducir. También lo ponen todavía con un salario menor y con una probabilidad todavía mayor del 98% de probabilidad de automatizar, ¿no? Y por el otro lado, este es otro estudio de PricewaterhouseCoopers, que lo hacen en Australia y enlistan las profesiones con mayor probabilidad de automatizarse. Este fue un estudio pagado por el gobierno de Australia. ¿Y qué creen? La primera profesión que señalan es la del contador y el auxiliar contable, con 97.5% de probabilidades de automatización. Entonces, podemos compartir parte de esto, podemos tener nuestra propia opinión, por supuesto es muy válido, pero creo que hay algo aquí que necesitamos poner atención y si no lo hacemos, podría estar en riesgo la manera de hacer negocio. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir, en nuestra opinión? ¿Hacia dónde debería ir el rol del contador? Pues precisamente al análisis de la información. Y si vemos esta misma gráfica, vemos por aquí los analistas financieros, claro, es muy amplio y no necesariamente tiene que ver precisamente con el tema contable, pero entonces vemos con una probabilidad del 23%, donde es decir, ya hay un tema de interpretar la información, de dar consejos de asesoría fiscal, de estrategias fiscales. Ahí es donde creo que debemos ir y aprovechar todo ese tiempo para dar ese valor. Y bueno, así como hay varios ejemplos donde les puedo mostrar, donde todos estos circulitos con mucho gusto, digo, aquí está la fuente y se los puedo compartir y pueden jugar con este gráfico, muy recomendable, donde pueden ver toda esta información de una manera muy dinámica y darse cuenta de cuáles son las profesiones que tienen menor grado de probabilidad de automatización. Y por supuesto eso nos dice algo, y si nos enfocamos al área financiera contable, pues todas esas profesiones que involucran un grado de análisis, de estudio, de recomendación, de estrategia, pues son las que tienen menor probabilidad. Y esto, pues, al final, es nuestra recomendación. Es decir, aquí está otra, ¿no? Administradores financieros, podría ser la traducción, con un grado de probabilidad de automatización del 6.9% y, si se fijan, mucho mejor pagado, ¿no? Es decir, vamos a movernos de la mano de obra y esa es nuestra recomendación y con eso queremos ayudarles con la herramienta Contalink a movernos de la mano de obra, a irnos a la parte más intelectual y de análisis. Y creo que esto pues lo escuchamos en todas las industrias, lo escuchamos en la manufactura, lo escuchamos en las noticias y nuestra industria no es ajena a esto, al contrario, está pues está en el primer frente de esto, diría yo. ¿Okay? Llegamos a la parte de costos directo. Nos gusta ser transparente respecto a ello. Entonces tenemos 3 planes primero estoy hablando para los despachos.
le llamamos Silver, Premium y Platinum. Entonces, ¿cuál es la...? Primero les cuento con la opción Silver, que es 50 pesos mensuales por RFC, por cada RFC que nosotros tengamos como despacho. Hay un mínimo de 10, entonces podemos saber que empezamos pagando 500 pesos mensuales por 10 RFC registrados, independientemente que sean personas físicas o personas morales, independientemente de su tamaño, independientemente de cuántos XMLs suban, todo esto es ilimitado. Acceso a todas las funcionalidades contables, fiscales que tengamos y que tendremos. Usuarios ilimitados para sus contadores de despachos, si no limitamos esa parte. Respaldo, soporte, capacitaciones y documentación ilimitada. Todo lo nuevo que viene del complemento de pago lo van a poder hacer ahí. Y todo lo que ya hablamos de actualización, de respaldos, etcétera, pues prácticamente viene incluido, como es parte de la filosofía del producto. ¿Cuál es la diferencia con la Premium? La Premium tiene todo lo que acabo de escribir, se paga 100 pesos por mes y sin embargo trae una descarga automatizada del SAT, es decir, ya no tenemos que cargar nosotros los XMLs, ya sea con un programita o directamente del SAT y subirlos, sino que todos los días el sistema los va a estar descargando automáticamente desde el SAT. Traemos reportes de auditoría de EFOS, es decir, si por ahí hay clientes que, como dicen, el primo del amigo que compra facturas y quiere estar atento a ver si no reportaron a alguna de estas empresas, pues traemos un reporte que actualizamos cada 15 días conforme todos los listados que saca el SAT, y además nos llega una alerta en caso de que nos encuentren o que notifiquen más bien una empresa que ha sido nuestro proveedor, entonces para que podamos tomar las acciones necesarias con nuestro contador, ¿no? Herramientas para la administración del despacho, esto se está trabajando, en el año se liberará, que son herramientas que le hicieron al despacho para administrar su negocio, es decir, para que sus empleados reporten tiempo, para saber qué meses tienen cerrados, qué meses tienen abiertos, qué declaraciones faltan, etcétera, etcétera, para que incluso puedan cobrar a sus clientes a través de mecanismos en línea como tarjetas de crédito, cargos recurrentes, y entonces tareas de cobranza, etcétera. Es una parte importante que estamos trabajando. No me atrevo a hablar de cuándo liberaríamos estas funcionalidades. Va a ser progresivo, pero es importante señalar desde hoy que esto solo estará en la versión Premium. Y la Platinum es todo lo anterior, sin embargo, bajo un concepto que, en Estados Unidos está muy bien identificado, el término en inglés, que es white label, es decir, nuestra marca Contalink desaparece hacia el cliente final, y entonces ustedes pueden hacer estrategias de mercadeo y salir al público. En cualquiera lo pueden hacer, pero tenemos clientes, tenemos despachos que dicen, oye, yo quiero montar mi despacho en línea, como algunos de los que estábamos hablando anteriormente, pero pues, yo soy un despacho, quiero esta tecnología para montar un despacho en línea, pero quiero que el dominio no sea Contalink, sea midespacho.com, quiero que sea mi logo, quiero que etcétera, etcétera. Entonces, esta versión es la Platinum, si es lo que están buscando, y en este caso son 200 pesos por RFC por mes. ¿Ok? Para la empresa, es decir, no soy despacho, soy una empresa que tiene 1, 2, 3, 4 empresas, entonces el precio es de 349 por usuario, en este caso perdón, algo importante, como despacho, tienen derecho a darle un usuario a su cliente, precisamente para que entre y consulte y pueda hacer toda esta información. Entonces, para las empresas que están aquí presentes con nosotros, entonces el precio es de 349 pesos por mes en el paquete esencial, que es prácticamente todo lo que acabamos de hablar, y tenemos un nivel más alto que le llamamos profesional, donde otra vez está la descarga diaria automatizada vía Fiel, es la diferencia, está el reporte de auditoría del SAT, y tiene el sistema la capacidad de personalizarlo. Entonces, es decir, si entramos si yo quiero desarrollar algún módulo dentro del sistema, claro, aparte de pagar los servicios, puedo hacerlo dentro del sistema, o si quiero agregar campos muy particulares a mi catálogo de productos, o de hecho estamos por liberar el módulo inventario ya para la empresa que esté pensando utilizar este sistema como un sistema administrativo y tenga inventario, porque en realidad
esto es también un sistema administrativo. Muy bien. Pues esto es todo. Voy a dejar los últimos minutos. Tenemos alrededor de 7, 10 minutos que dejaré disponibles para preguntas y respuestas, si es que tenemos por aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir algunas respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos, si tienen preguntas, adelante, se las puedo contestar con mucho gusto por acá. Me preguntan que si quieren contratar el plan Sirvel, necesito contratarlo para mínimo de 10 RFCs. Si es despacho, sí. Como despacho contable, sí, el mínimo de 10. Y claro, porque el valor para el despacho es mucho menor. Entonces, ese es el mínimo. Si como empresa final, no hay necesidad de un mínimo. Puede ser desde uno. ¿Ok? Ok. Me preguntan también qué pasa cuando tengo facturas del extranjero y no tengo el XML. Hay la opción en el sistema para registrarlas de manera manual, estas facturas, y al final, a partir de ahí, seguir con el proceso ordinario perdón, déjenme que me aquí el video, y seguir a partir de aquí con el proceso ordinario de que acabamos de escribir, perdón. O sea, simplemente se escribe, se captura esta factura de manera manual y a partir de ahí se sigue el proceso ordinario. ¿Ok? ¿Qué pasa con las facturas canceladas? Las facturas canceladas, lo mostré brevemente. Con las facturas canceladas tenemos la siguiente lógica. Si no hemos contabilizado nuestras facturas y corremos el proceso de contabilización y el sistema ya había detectado antes que está cancelada, no me va a permitir contabilizarlas. Si ya las contabilicé y el sistema detecta que están canceladas después, entonces no me toca la póliza, por supuesto, pero me indica en un reporte auditor y además en el tablero de las facturas que esa factura está cancelada. Dice, si tengo más de 20 clientes, sería el doble proporcional al costo para el despacho. El costo es el mismo. Por supuesto, sí podríamos negociar algún tema habría que sentarnos para ver un tema comercial en el caso que tengan un volumen importante de empresa. Estamos abiertos a platicarlo, pero en esencia el precio es exactamente el mismo. Me preguntan por otro lado, en el caso de una sola persona física, me acabo de ver hace un mes, ¿cuál es el costo? El costo para persona física o persona moral es de 350 pesos al mes. Algo importante que no mencioné, tanto para despacho como para empresa. En el caso que deseen pagar de forma anual, hay un descuento aproximado de 16%, es decir, se pagan 10 meses en lugar de 12. Me preguntan también sobre el soporte. El soporte no tiene un costo adicional. El soporte tenemos un soporte en línea en el cual a través de un chat contestamos las preguntas, respuestas, inclusive les compartimos documentación en caso de que la necesiten para saber cómo hacer algo. Hay casos en los que es necesario hacer una llamada y lo hacemos, no tenemos problema en hacerlo, pero siempre el primer canal es de forma escrita. Tenemos capacitaciones de forma semanal a las que ustedes pueden asistir presencialmente en Monterrey o remotamente en todo el país y capacitarse en el sistema sin ningún costo adicional. Sí es cierto que para los planes premium tenemos un soporte prioritario. Quiere decir, pues, cuando tenemos una cola de soporte importante, sí nos enfocamos primero en las empresas con las cuales tenemos un soporte premium, pero atendemos a todos por igual en el punto de vista de forma.
Ok, bueno, pues por ahí tengo algunas otras preguntas, pero las trataré de contestar vía correo. Déjenme, por último, compartir los datos, que claro, ya los que se han registrado, ya sea por Facebook o por Zoom, por ahí mismo tengo sus datos, pero de cualquier manera les dejo los datos de contacto del servidor, Eduardo Williams, ewilliams@tejic.com, y WhatsApp celular 8124-680513. Por supuesto, la página de Contalink, que es www.contalink.com. Nos pueden encontrar en redes sociales, Google, por supuesto, los medios tradicionales. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Saludos.